Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. ¿Qué tal? Soy Farid Cajat y esta es la primera emisión de un nuevo podcast para el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército Peruano. El tema que voy a tratar hoy es el de por qué las sanciones aplicadas contra Rusia por la invasión de Ucrania no han tenido el efecto deseado. Primero porque los anuncios de posibles sanciones antes de la invasión rusa de Ucrania no tuvieron efecto disuasivo. Luego veremos en un siguiente podcast por qué las sanciones ya aplicadas no están teniendo el efecto que al menos algunos esperaban de contribuir a poner fin a la guerra más temprano que tarde. En cuanto a las amenazas de sanciones contra Rusia en caso de invadir Ucrania, habría que decir lo siguiente. Primero, hay indicios claros de que Rusia subestimó el riesgo de que la OTAN y los países miembros aplicaran sanciones severas contra su economía en caso de invadir Ucrania. ¿Por qué sabemos esto? Por información como la siguiente. En preparación para las posibles consecuencias en materia de sanciones de una guerra en Ucrania, Rusia tomó ciertas decisiones, una de las cuales fue acumular reservas internacionales equivalentes a unos 650 mil millones de dólares, alrededor de un 40% del Producto Bruto Interno ruso. Y de esos 650 mil millones de dólares en reservas, no estaban todas denominadas en dólares, pero el cálculo es que si estuvieran todas en dólares equivaldrían a 650 mil millones. De ese total, 300 mil millones de dólares, cerca de la mitad de las reservas rusas, estaban depositados en bancos, sobre todo europeos, pero en general en bancos occidentales. Es decir, entidades que estaban sometidas a las leyes de los países de Europa Occidental y también de Estados Unidos, y que por ende en aplicación de las normas que establecieron las sanciones contra Rusia, congelaron esos 300 mil millones de dólares de reservas rusas que estaban en esos bancos eh, digamos, de países que aplicaron sanciones contra Rusia. Claramente esto es algo que no había previsto el gobierno ruso. De haber previsto que existía la posibilidad de que sus reservas internacionales depositadas en bancos occidentales fueran, digamos, incautadas en caso de invadir Ucrania, es obvio que las hubiera retirado y las habría depositado en otro lugar. Pero no lo hizo, lo cual sugiere claramente que no previó esa posibilidad. O sea, repito, esa no es la única, pero es la principal razón por la que sabemos que Rusia subestimó el riesgo de sanciones severas contra su economía en caso de invadir Ucrania. Entonces, ¿cómo explicar la conducta de Rusia en materia de sanciones? Hay un argumento en la teoría de relaciones internacionales según el cual la interdependencia económica eleva el costo de oportunidad del uso de la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que la interdependencia económica eleva el valor de la mejor alternativa posible a la que se renuncia cuando se decide usar la fuerza. Más claro aún, bueno, dicho sea de paso, si la interdependencia económica eleva el costo de usar la fuerza, queda implícito que a mayor costo, menor probabilidad de que el medio sea usado. Es decir, dado que la interdependencia económica eleva el costo de utilizar la fuerza, hace menos probable ese uso. Pero digámoslo en términos aún más claros y sencillos. Para dos países que no tienen interdependencia económica, que no comercian entre sí, por ejemplo, el costo de una guerra es el costo de combatir, o sea, el costo propiamente de las acciones
militares que se llevan a cabo y el costo que inflige el enemigo con sus ataques. Cuando dos países entran en guerra pero son económicamente interdependientes, al costo de combatirla, o sea, el costo de pelear la guerra, hay que añadirle el costo que implican los beneficios de la interdependencia económica que podrían perderse en caso de guerra. Por ejemplo, porque se aplican sanciones económicas entre sí las partes, como está ocurriendo en el caso de la guerra en Ucrania. Claro, no es Ucrania quien aplica sanciones a Rusia, sino los aliados de Ucrania, es decir, los países de la OTAN. Pero Rusia también aplica sanciones al recortar suministros de gas. Entonces, ese es un costo adicional que no existiría en caso de guerra si los países que entran en conflicto no fueran económicamente interdependientes. Solo países con algún nivel de interdependencia económica, directa o indirecta, también puede ser, por ejemplo, a través del sistema internacional de pagos. Entonces, Estados Unidos tiene influencia sobre ese sistema y puede afectar a países como Irán, con los cuales no tiene interdependencia económica, negándole el acceso al sistema SWIFT, al sistema internacional de pagos. Pero digamos, alguna posibilidad de interdependencia económica directa o indirecta debería haber para que se cumpla esta condición. Cuando hay una guerra entre países económicamente interdependientes, el costo de la guerra es mayor porque al costo de pelear hay que sumarle los beneficios de la interdependencia económica que podrían perderse producto de la guerra, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que en general se tiende a creer que a mayor interdependencia económica entre dos países, menor es el riesgo de guerra. No desaparece, simplemente en caso de guerra el costo sería más alto. Y entonces los estados tendrían incentivos para que la guerra sea solo un recurso en última instancia. Siendo esto cierto, que la interdependencia económica eleva el costo de usar la fuerza y por ende hace menos probable ese uso, también es cierto que hay una crítica a este argumento según la cual eso es verdad para los dos países que tienen interdependencia económica, pero ignora el contexto de interacción entre esos países, es decir, el sistema internacional. ¿Cómo así? Porque si bien la interdependencia económica entre el país A y el país B hace menos probable una guerra entre A y B, ¿qué pasaría en el siguiente escenario hipotético? El país A es aliado de un tercer país, llamémoslo C, y B amenaza con tomar acciones hostiles contra C. La interdependencia económica entre A y B haría menos probable que A intervenga para evitar acciones hostiles de B contra C, ¿no? Por el temor a que esa intervención le implique un costo económico en su interdependencia con B, perdón, con el Estado B, que sería el que intentaría acciones hostiles contra C. En términos nuevamente más sencillos, esa sería la vía por la cual la interdependencia económica, esto es una discusión que no se ha resuelto, pero hay una hipótesis según la cual la interdependencia económica entre el Reino Unido y Alemania, para ponerlo en términos prácticos, el Reino Unido era el principal, digamos, socio comercial de Alemania, y Alemania el segundo socio comercial del Reino Unido antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, el Reino Unido y Alemania tenían incentivos para resolver pacíficamente sus controversias, pero en este caso Alemania amenazaba a países aliados del Reino Unido como Francia y Rusia. Y teniendo el Reino Unido acuerdos de seguridad con Francia y Rusia, no dio señales claras a Alemania de que iba a honrar esos acuerdos en caso de que Francia y Rusia entraran en guerra con Alemania. Entonces, esa es una vía por la cual la interdependencia económica podría haber hecho incluso más probable una guerra y no menos probable. O sea, hacía menos probable una guerra directa entre Alemania y el Reino Unido. Pero en este escenario, según esta hipótesis, habría hecho más probable una guerra entre Alemania por un lado y Francia y Rusia por otro, que terminó implicando al Reino Unido, que era aliado de estos dos últimos, ¿no? Entonces, eso podría haber, algo similar podría haber ocurrido, creen algunos,
antes de la guerra en Ucrania. Putin habría supuesto, según esta visión, que no sería del interés del Reino Unido o de Alemania, por ejemplo, dos de las principales potencias europeas, perder los beneficios de la interdependencia económica con Rusia. Y que por ende, para no perder esos beneficios, no estarían dispuestos a aplicar sanciones severas contra la economía rusa en caso de invadir Ucrania. ¿Con base en qué información el gobierno ruso podría haber llegado a la conclusión de que el Reino Unido y Alemania no aplicarían sanciones severas? Con base en dos experiencias. La primera es que el año 2014 Rusia invadió y anexó la península de Crimea, parte del territorio de Ucrania. Y si bien, según una investigación de Anders Aslund y María Snegovaya, si bien según una investigación de estos autores, de haberse aplicado en su integridad y de manera persistente en el tiempo las sanciones adoptadas contra Rusia por anexar Ucrania, de haberse aplicado, repito, a cabalidad, eso le habría costado a Rusia 2,5 puntos, o sea, 2,5% del PBI o de crecimiento en el PBI por año. No eran necesariamente sanciones menores, en otras palabras, pero no se aplicaron consistentemente ni a lo largo del tiempo porque presumiblemente las potencias occidentales no querían perder los beneficios de la interdependencia económica con Rusia. Fundamentalmente, en el caso de la mayor parte de Europa, seguir recibiendo gas barato a través de gasoductos procedentes de Rusia. O sea, no aplicaron sanciones severas cuando Rusia invadió y ocupó eh, Crimea, ¿no? Y en segundo lugar, las señales de Alemania antes de la invasión de Ucrania en 2022 fueron cuando menos ambiguas. Alemania antes de la invasión rusa no anunciaba que en caso de invasión, por ejemplo, se cerraría o se postergaría indefinidamente la entrada en funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2, es decir, el segundo gasoducto que unía directamente a través del mar Báltico al suministrador de gas, en este caso Rusia, y al principal comprador del gas ruso en Europa, Alemania. Alemania ya tenía el Nord Stream 1 como, bueno, Nord Stream a secas en realidad, como un gasoducto a través del cual recibía gas de Rusia. Pero estaba próximo a inaugurarse porque ya estaba listo el gasoducto Nord Stream 2 que tenía un trayecto muy similar. Si Alemania hubiera dicho en caso de invasión, no entra en funcionamiento el gasoducto que había sido financiado íntegramente por Alemania, y hubiera hecho otras cosas, como decir, en caso de guerra, voy a venderle armas a Ucrania o incluso obsequiárselas, y voy a permitir que países que importan armas alemanas se las entreguen a Ucrania, o elevaría el gasto de defensa alemán para cumplir con el umbral establecido por acuerdo de la OTAN de alcanzar un 2% del Producto Bruto Interno, es decir, de la economía, a gasto en defensa. Si Alemania hubiera dicho todo eso antes de la guerra, probablemente eso hubiera tenido un efecto disuasivo sobre Rusia. Asumiendo, dicho sea de paso, un supuesto que se hace que no es del todo verosímil, asumiendo que Rusia creyera en esas amenazas. Pero en todo caso Alemania ni siquiera las formuló. No dijo que iba a suspender la entrada en vigencia del gasoducto Nord Stream 2, se negaba a venderle armas de fabricación alemana a Ucrania, se negaba a autorizar que países que importaban armas alemanas las entregaran a Ucrania, ¿no? Entonces, en ese contexto, Rusia pensó que, dado que no había amenazas explícitas en caso de invasión, probablemente no habría sanciones cuando ésta se produjera, o por lo menos no sanciones severas. Yo, sin embargo, bueno, dicho sea de paso, todo esto cambió a una semana de iniciar la invasión. Alemania hizo todo lo que no anunció que iba a hacer antes de la invasión, una semana después de la invasión.
si hubiera anunciado eso, el argumento, probablemente hubiera tenido poder disuasivo sobre Rusia, igual que el Reino Unido anunciando sanciones contra los oligarcas rusos. Eh, Hay razones por las que yo creo que esto no hubiera tenido mayor efecto, pero no viene al caso discutirlas en este momento. Pero ahí Putin hubiera podido pensar, ya aplicaron sanciones contra los grandes capitalistas rusos con vínculos habitualmente con el Estado ruso en 2014 y no fueron significativas. ¿Por qué habrían de ser significativas ahora? La crítica a ese argumento que acabo de esgrimir es la siguiente. Uno, Crimea no es Kiev. En 2014 Rusia anexó Crimea, que históricamente había sido territorio ruso hasta mediados del siglo XX, y en donde la mayor parte de la población era étnicamente rusa, la abrumadora mayoría, alrededor de un 90%. Entonces, la reivindicación histórica que Rusia podía tener sobre Crimea era una reivindicación en principio atendible, aunque Rusia hubiera violado el principio de derecho internacional de que es inadmisible adquirir territorios por medio de la guerra, ¿no? El punto aquí es que en esta guerra de 2022, Rusia no intenta invadir y ocupar un territorio de mayoría rusa, étnicamente rusa quiero decir, que es relativamente marginal para Ucrania. Intentó capturar la capital, Kiev, ¿no? Y aquí estamos ante fenómenos de naturaleza distinta. Intentar capturar la capital es un intento de derrocar al régimen y establecer probablemente un régimen títere. O sea, lo que estaba en juego era radicalmente distinto. Ahora vemos que Rusia intenta anexar 4 provincias adicionales de Ucrania. Es decir, la guerra de 2022 ponía en juego intereses de Ucrania en particular, pero no solo de Ucrania, mucho más importantes que los que se pusieron en juego durante la ocupación y anexión de Crimea en 2014. Es decir, la experiencia de Crimea no era un antecedente relevante para determinar qué harían las potencias occidentales en caso de un intento de ocupar Kiev. En segundo lugar, esto es un contrafáctico indemostrable, ¿no? Puede ser plausible, pero no hay forma de demostrarlo, porque lo que habría que hacer para saber si ese argumento es verdadero es retroceder en el tiempo y cambiar la conducta de los actores y ver si una conducta distinta hubiera conducido a un resultado distinto. Bueno, no podemos hacer eso. Sabemos lo que hizo Alemania, sabemos lo que hizo el Reino Unido, Estados Unidos también, no lanzaron amenazas específicas de gran envergadura, sobre todo las potencias europeas. Estados Unidos lo hizo en mayor proporción y sabemos cómo actuó en consecuencia Rusia, pero no sabemos qué habría pasado si la conducta de las potencias occidentales hubiera sido distinta. Parece una hipótesis plausible, pero es indemostrable. Por último, como digamos, alegaré un libro de próxima aparición, primera semana de noviembre saco un libro llamado Tiempos Violentos, que va a lidiar con temas como el que estoy abordando en este momento. Yo argumento ahí que Rusia invadió por temores de seguridad inspirados por la expansión de la OTAN hacia el este de Europa y en particular hacia exrepúblicas soviéticas como la propia Ucrania, ¿no? Y además argumento con base en información de dominio público, por ejemplo, un editorial de la agencia oficial rusa Novosti que señalaba que mejor dicho, un editorial que celebraba que Ucrania había retornado al seno de la madre patria, es decir, Ucrania había vuelto a ser parte de Rusia. O sea, Putin creía que había intereses fundamentales de seguridad en juego y creía que iba a poder resolver el problema con una guerra de muy corta duración. Creían lo mismo algunos servicios de inteligencia occidentales. Esa es la razón por la que el primer ministro británico Boris Johnson en su momento le ofrece asilo político al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, porque creía que era probable que Kiev cayera en manos de Rusia. Entonces, en ese escenario, habiendo intereses fundamentales en juego desde la perspectiva rusa,
¿no? Intereses de seguridad. Y creyendo que la guerra iba a durar muy poco, creo que el cálculo de Putin al inicio era que iba a poder presentar a Occidente con un hecho consumado sobre la base del cual negociar antes de que las potencias occidentales pudieran coordinar una respuesta. O sea, Putin nunca previó estar en el escenario en el que está ahora, en donde sus fuerzas están en repliegue 7 meses después de empezada la guerra, ¿no? En ese sentido, mi presunción es que probablemente haber lanzado amenazas estentorias de sanciones significativas contra la economía rusa antes de que se iniciara la invasión, probablemente no habría bastado para prevenir esa invasión. Bueno, eso es todo por este podcast. Nos vemos en la siguiente emisión dentro de 15 días. Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.